¿Todos contentos? ¿Todos alegres? Amén. Gloria a Dios. Hay un pasaje en el libro de Mateo, es un pasaje muy precioso, que es parte de lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Acuérdense que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5 del libro de Mateo, pero hoy vamos a entrar en el capítulo 6 y solamente dice, ay hermano, usted a veces predica de un solo versículo, y es que muchas veces es lo único que necesitamos, un solo versículo. Y de un solo versículo el Señor abre, abunda, sale una fuente, ¿verdad? Una fuente que emana, dice, a vida eterna. Así que este es uno de esos versículos que nos va a llevar a nosotros a un entendimiento y a un conocimiento tal que va a revolucionar nuestra vida. Dice, pastor, pues vamos a leerlo. Pues vamos a leerlo. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 6. Cuando lo tengas dices amén. Oh, ya se me habían adelantado, wow. Amén. Entonces dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuántas veces hemos oído este pasaje? Muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? Este pasaje tiene varias partes. Este pasaje nos habla a nosotros de dónde debemos orar. Ahora, hay oraciones públicas. No estoy en desacuerdo con ello. Hay tiempo para orar en público. Hay reuniones de oración donde esto se hace en público. Esto se hace una oración para que el Señor transforme una comunidad, que el Señor bendiga un propósito específico que el Señor... Pero más que todo son peticiones externas, las cuales se hacen de esta manera. Hay oraciones en las cuales nosotros participamos en público cuando bendecimos un lugar, cuando inauguramos un lugar. Son peticiones que se hacen, así como nosotros también tenemos reuniones de oración donde lo hacemos en grupo. Pero hay un tiempo en el cual el Señor desea estar a solas contigo. Y este es lo que el Señor está hablando. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Y por qué lo está diciendo? Porque hay mucha gente que le gusta hacer lo que se debe de hacer en privado, hacerlo en público. Entonces escogían los lugares grandes y hablaban a Dios. Dice, y Dios no lo va a escuchar por su mucha palabrería. Dios quiere que cuando ores lo hagas en secreto. Entonces es lo que dice. Entra en tu aposento y vamos a ir hoy en un momento. Y dice, y cerrada la puerta, ora a aquel que es tu Padre, que escucha en lo secreto. Este es algo bien precioso y poderoso en lo cual nosotros vamos a entrar y descubrir el poder de la oración. Hemos escuchado varios pasajes bíblicos donde dice, orai, cuando oras, pero no recibes, y es porque pides mal. En otras ocasiones dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Amén. Porque dice, al que toca, Dios le abre. Y al que pide, Dios le da. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos quedamos allí porque no pedimos, no recibimos porque no pedimos. Dios tiene todas las bendiciones, Dios tiene abundante bendición para su pueblo, pero muchas veces esa bendición se queda. Hace muchos años nosotros participamos en algo que se conoce como despensa. Y entonces en la iglesia donde nosotros participábamos, se había abierto un lugar para que la gente pudiera venir, gente que tuviera necesidad de que se había quedado sin empleo o que le faltaba o que no le alcanzaba, podía venir y tomar despensa. Y lo podía hacer cuantas veces quisiera durante el tiempo que estuviera abierta.
Pero nos enteramos que mucha gente se quedaba con hambre, porque no venían. Ahí estaba, había abundante comida, no nada más comida, había pañales para niños, había otras tantas cosas que no nada más eran comida. Y ahí estaba dispuesto, estaba abierto, lo único que tenías que hacer es venir y pedir. Pero la gente muchas veces, o por orgullo, o por ignorancia, o por flojera, no venía. Ah, no, pues Dios me va a proveer. Pues te vas a quedar como como la historia, ¿verdad? Del que se estaba ahogando y Dios le mandó una lancha y dijo, no, yo no quiero entrar a la lancha, Dios me va a rescatar. Y después le envió un barco y dice, no voy a subirme al barco, porque yo creo que Dios me va a rescatar y me estoy ahogando, pero Dios va a hacer un milagro y me va a rescatar. Yo no sé qué estaba pensando, porque le mandó un helicóptero. Y vino el helicóptero y le envió la escalera y dijo, no me voy a subir porque Dios me va a rescatar. Pues se ahogó. Y cuando se ahogó fue allá al cielo y le dijo, Señor, yo esperé que tú me hicieras un milagro. Dice, ¿un milagro? Te mandé una lancha, un barco y un helicóptero y en ninguna de ellas tú te subiste. ¿Cómo es que nosotros esperamos la respuesta de Dios? Así que Dios tiene algo precioso para cada uno de nosotros, pero es necesario que salga de nosotros. Pero cuando salga, no lo hagas en público, hazlo en secreto, hazlo en privado. Hay cosas que solamente deben de ser conocidas de corazón mío al corazón de Dios. Y Dios quiere hablarte de su corazón a tu corazón en secreto. Y vamos a terminar este pensamiento con esta última parte. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que primeramente vamos a ver, y estamos hablando nosotros del aposento alto, y a mí me gusta llamarle mi lugar secreto. ¿Ven? Mi lugar secreto. ¿Qué es este aposento alto? ¿De qué se trata este aposento alto? Ahora bien, si ustedes van tradicional, ya no es así, ¿ok? Si tú vas a Israel, ahora las casas no son así, aunque algunas todavía lo tienen. Pero la mayoría de las casas tradicionales en el tiempo escritural, en el tiempo en el que después de que David conquistó Jerusalén y después se estableció todo eso, el de territorio, esas casas se construían con una parte elevada. Aposento alto, en otras palabras, quiere decir lugar elevado o habitación superior. Y estas habitaciones, como ustedes lo tienen aquí en pantalla, esta es una vivienda típica de adobe, o puede ser de cualquier otro tipo de construcción, pero las casas tenían un techo o azotea, ¿sí?, en el cual tú podías caminar. De hecho, muchas de estas edificaciones o viviendas tenían que pasarle la podadora, porque crecía pasto. ¿Sí? Como era de adobe, era así, pues las semillas de hierba caían en este lugar y brotaban. Y dice, muchas veces, por ahí me pusieron una ilustración donde alguien está pasando una podadora. Bueno, la podadora no existió hasta muchísimos años después, ¿verdad? Pero sí la cortaban. Posiblemente usaban una hoz o algún otro tipo de instrumento filoso para quitar la hierba, pero eso crecía. Muchas de estos lugares no tenían techo, la mayoría no tenía techo. Se utilizaba más bien en tiempo de verano, dice, en el rayo del sol. No, la mayoría del tiempo este lugar, y como vamos a ver más adelante, se utilizaba o muy temprano en la mañana antes que rayara el sol, o en la tarde cuando el sol había caído, y era tiempo de reposo, era tiempo de descanso. Entonces la brisa pasaba rico, ¿verdad? Pasaba sabroso por este lugar, por la terraza, por el lugar donde Dios y esta persona podían tener este tipo de comunión. Entonces, esta es una morada construida encima de las terrazas o viviendas. Eran
muy sencillas. Muy pocas veces eran cerradas. Muy pocas veces era un cuarto arriba. Pero tenían esta característica, que no tenían una entrada por la parte de adentro. No se entraba a este lugar por adentro, sino siempre tenían un acceso externo. Esa es una escalera, o ya sea, si eran muy sencillas, pues una escalera de palo, y si podían, pues le hacían gradas, y entonces llegaban a la parte superior y ahí lo tenían. Y dice, en este lugar, algunos que tenían cerrado, este lugar se hacía también para hospedar huéspedes importantes. ¿Sí? Era un lugar donde las personas que venían a visitar, que eran huéspedes distinguidos, ahí los ponían. Este lugar no tenía cocina, este lugar no tenía baño, este lugar era un lugar para reposo y descanso. Acuérdense que estos lugares, mayormente, las casas se utilizaban solamente para dormir y guardar tus cosas. La vida de la gente no se hacía en las casas. La gente de ese tiempo hacía su vida en el mercado. Amén. En la plaza, en la sinagoga, todo era afuera. Iban ahí a descansar. Entonces, cuando era tiempo de descanso, iban a sus viviendas. Pero cuando querían estar a solas con su Dios, con aquel, entonces iban y estaban fuera del barullo de la que es la casa, fuera de los muchachos peleando, de la mujer cocinando. Ellos iban y tomaban este tiempo para estar a solas con Dios. Entonces, el propósito del lugar era un lugar de retiro para comunión con Dios. Con Dios se puede hablar a toda hora, pero hay tiempos en los cuales Dios quiere que tú estés ahí con Él y escojas un lugar para que estés en comunión. Es un lugar para adorar o de oración con meditación, un lugar escogido donde tú puedes estar a solas con Dios. Y déjame decirte una cosa, como vamos a ver en un momento. Si hay una característica de este lugar, porque tú me vas a decir, bueno, ¿dónde es ese lugar? Y ahorita vamos para allá. Pero si hay una característica del lugar secreto, el aposento alto, es un lugar sin distracciones. ¿Ve? Así que cuando vayas a este lugar, apaga tus distracciones, comenzando con tu celular. Si apaga tu celular, apaga todo tipo de distracciones. Si puedes, dile a la gente con la que normalmente tú tienes comunión, que no te distraigan. Este es mi tiempo privado, mi tiempo a solas con Dios. Cuando tú inicies esto, lo más seguro es que te van a distraer, porque no falta quien te hable, ¿verdad? No falta quien te llame cuando tú has determinado tener tu tiempo a solas con Dios. Por eso entonces, no apagues tu celular, déjalo, no te lo lleves contigo. En el tiempo anterior pues no había celulares, había teléfono, entonces desconecta el teléfono, apaga tu celular, que nadie venga, que nadie te interrumpa, porque este es un lugar donde Dios quiere hablar contigo. Ahora bien, el encuentro con Dios es usualmente este lugar, que es el lugar secreto. Fíjate que Dios insta o invita a cada uno de nosotros a tener este tiempo de comunión con Él. Dios desea que tú tengas un tiempo en donde tú le puedas buscar a Él y solamente a Él. No es un tiempo en el que tú vas a invitar a tu esposo, a tu esposa, a nadie. Es un tiempo que tú tienes que tener a solas con Él. Dios te busca
y quiere que tú también tengas este tiempo, este momento, esta pausa en tu actividad diaria para poder hablar con Él. Algunas personas me dicen, yo cuando oro en el camino al trabajo y les digo, amén, qué bueno, pero hay distracciones. No falta quien se cruce, no falta quien te interrumpa en tu oración mientras tú estás manejando. De hecho, tú tienes que estar abierto los ojos, de otra manera, pues chocaría, ¿verdad? Entonces, pues, no. Disculpe, oficial, es que estaba hablando con Dios. Pues al oficial no le va a importar si tú estabas hablando con Dios o no, ¿verdad? Estás en falta. Entonces, aunque es bueno, y dice el apóstol Pablo, yo oro todo el tiempo y puedo estar en comunión con Dios todo el tiempo, aún así escoge un tiempo especial en todo el día para estar a solas con Dios. Jesús solía hacer esto. Él subía muchas veces apartado de los discípulos, y cuando los discípulos se levantaban, abrían el ojo y se quitaban las lagañas y empezaban a buscar algo para desayunar, ya el Señor llevaba 1 o 2 horas orando. Y se solía salir de madrugada a encontrarse con el Padre. Esa era la vida de Jesús. Jesús muchas de las veces él estaba solo. Lo ven acompañado de 12 discípulos todo el tiempo. Algunas veces con 3 de ellos o 4 de ellos. Pero mucha de la parte del tiempo de Jesús la pasó a solas con el Padre. De hecho, en el tiempo que nosotros conocemos como la agonía del Getsemaní, Él fue con sus discípulos a este lugar cuando sabía que era el tiempo de ser apresado y terminar su obra como hombre, como mediador entre Dios y los hombres, entregar su vida a cambio de la nuestra. Él fue a este lugar y llevó a 3 de sus discípulos y les dijo, orad conmigo, pero orad allá. Y mientras él oraba y sudaba sudor como gotas de sangre, dice que caía así por la angustia de lo que venía. Él no le tenía temor a la muerte, sino a la separación del Padre. Estar separado del Padre era lo que le angustiaba. No el sufrimiento físico, no la muerte misma, porque él sabía que en él habitaba la vida y él resucitaría, y eso lo había dicho a sus discípulos. Eso no era ninguna angustia para él, era la angustia de ser separado cuando él se tomara el pecado del mundo en sí mismo y el Padre tuviera que abandonarle. Mientras esto sucedía, él estuvo separado, él estuvo a solas en esta oración y fue a buscar a sus discípulos y estaban dormidos. Despierten, dice, despierten, acompáñenme en esto. Y lo hizo así 2 o 3 veces. Y los discípulos, era avanzada la noche y los venció el sueño. Así mismo dijo Jesús, ya levántense, es hora. Y mientras iban en camino, vino Judas, le dio el beso, ya conocen la historia, se levantó el torero, le cortó una oreja. Pedro, no hagas eso, le restauró la oreja al guardia, dice, no es tiempo de levantar espada. Y el Señor fue llevado preso. Jesús pasó tiempo a solas, y esa es la enseñanza. Si hay algo que el Señor nos enseñó, es a orar al Padre. Por eso más adelante dice, cuando oréis, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y continúa hablando así el Señor. Pero, ¿por qué dice Padre? Porque así como tenemos un Padre nosotros en lo natural, también tenemos un Padre en lo celestial. Y ese Padre es Dios. Y tú no vas a muchos padres, sino a un solo Padre cuando quieres hablar algo. Y así dice Jesús, cuando oréis, orad de esta manera. En algo que es íntimo, algo que es cercano, algo que es de corazón a corazón, algo que donde tú sabes que tu papá te conoce, ¿verdad? Cuando éramos chamacos, cuando éramos niños, decíamos, no, mi papá sabe todo, me conoce, no sé cómo le hace, pero me conoce.
Bueno, te conoce porque te vio nacer, te vio crecer, sabe tus inquietudes, tus emociones, tus angustias, tus temores, tus miedos, tus planes. Hasta el día que eres entonces adolescente y ya se te olvida platicar con tu papá, ¿verdad? Y después pasa el tiempo y te haces joven adulto y crees que sabes más que tu papá y dices, el viejo no sabe nada. Y dejas de hablar con él y te la avientas tú. Pero cuando llegas tú a ser papá y empieza tu vida, dices, mi padre era sabio. Y vas y buscas de nuevo al viejo, porque él lo sabe todo. Así es tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial te conoce, te vio, te concibió, te vio nacer, te vio crecer, te vio luchar y te levantó muchas veces. Cada vez que tú caías y te enlodabas, Él te levantaba y te restauraba. Limpiaba tu corazón, limpiaba tu vida. Ese Padre que te vio crecer hoy quiere hablar contigo. Hoy desea platicar contigo. Hoy desea que entres y desnudo delante de Él, porque ahí entras sin pretensiones, ahí entras sin yo soy tal por cual. No, ahí entras desnudo. Esto es, sin ninguna cosa que te diga yo soy algo o alguien, sino Dios es todo en mí. Ese es el lugar secreto donde en la intimidad de la soledad tú te puedes encontrar con el Dios que lo conoce todo, pero desea entablar una conversación contigo. Este lugar que nosotros llamamos el lugar secreto, o si lo quieres más espiritual, es tu aposento alto, es el lugar donde Dios te invita. Cuando Jesús se fue levantado, habló a sus discípulos y les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Por tanto, empezaron a juntarse en un lugar que nosotros conocemos ahora como el aposento alto, donde el Espíritu Santo vino con poder y se posó sobre cada uno de ellos como una legua de fuego y les trajo un nuevo idioma en el cual hablaran y los invistió del poder de Dios. Entonces Pedro se levantó de allí y dijo, hermanos israelitas, hermanos judíos, ninguno de nosotros está borracho, aunque eso parece, pero si estamos embriagados del poder de Dios. Y comenzó a traer un mensaje. Dice que ese día se añadieron 5,000 personas a la iglesia y después otras 3,000. Y después de allí salió con Juan, iban camino al templo y había una persona que decía, denme una limosna, y dijo Pedro, oro no tengo, plata tampoco, pero en el poder del Señor Jesucristo levántate y anda. Y comenzaron los milagros y comenzaron las señales y después de allí salieron. Pero Dios les invitó a ir a este lugar, al aposento alto. Cuando Jesús quiso despedirse de sus discípulos, les dijo, vayan con tal persona y aquella persona que tenga un cántaro en la cabeza, cosa que no se acostumbraba porque las mujeres eran quienes llevaban el agua, no los hombres. Dice, pero van a ver un hombre con un cántaro. Dice, habla con él. Y él le va a decir que hay un lugar preparado en el cual nosotros vamos a pasar este tiempo de comunión. Y eso es lo que nosotros conocemos como la última cena. Este lugar en el cual Dios quiere tener esta comunión contigo puede ser cualquier lugar. Dice, ¿dónde podemos encontrar este lugar secreto? Este lugar llamado aposento alto, llamado lugar secreto, en realidad puede ser cualquier lugar. Puede ser en cualquier lugar donde tú puedas encontrarte a solas, enfatizamos, a solas con el Señor. Amén. Es un lugar donde no vas a ir con alguien, no vas a estar con alguien, no vas a estar acompañado, sino vas a estar tú solo. Y en este lugar vas a encontrar que puede ser cualquier lado, siempre y cuando no existan distracciones.
Creo que no es necesario ahondar más en esto, pero hay muchas personas, por ejemplo, cuando yo estuve en el Instituto Bíblico, uno de mis compañeros solía encerrarse en un closet, a veces para dormir, pero él buscaba este lugar donde cerradas las puertas él podía encontrarse con Dios. Y cada uno de nosotros buscamos un lugar. Yo no encontré un lugar, así que lo que hice fue teníamos que levantarnos a las 5:30. Yo me levantaba una hora antes y salía a caminar por el lugar. Y ese era mi lugar secreto. Para que ustedes vean que no tiene que ser un lugar, por decirlo así, sino siempre y cuando tú puedas tener una comunión con Dios sin distracciones. Este lugar lo puedes encontrar en la Escritura en muchísimas formas. A Daniel acostumbraba a subir a su azotea y desde allí orar hacia el oriente, hacia donde estaba el templo. Oraba 3 días, de mañana, de tarde y de noche, y esa era su costumbre. Ahora, tú lo puedes encontrar en cada uno de los personajes bíblicos. Pero ¿dónde es esto para que tú me digas es que tiene que ser así o asado o tiene que tener esto o aquello? No. Una de las características que me gusta mucho de este lugar es que es muy sencillo. No hay televisión, no hay un refrigerador, no hay nada. Si tú me dices, ¿cuál es tu lugar privado? Mi esposa lo conoce. Es el patio. Yo tengo un lugar en mi patio donde me gusta estar y yo voy solo. Y a mí me gusta tener mi tiempo con Dios. Ahí es donde yo escojo tener mi tiempo con Dios. Pero no es mi único lugar. El Señor y yo tenemos eso, que hay momentos en el cual Dios te llama a tener un tiempo de comunión con Él. Y si no hay un lugar que tú normalmente buscas, Dios te insta. Por eso dice, ¿cuándo, dónde o con qué frecuencia? Es entre tú y Dios. El aposento alto es nuestro lugar secreto de oración, pero ¿cuándo, dónde, con qué frecuencia? Lo decides tú con Dios. Si tú dices cada mañana, amén. O cada tarde, amén. O cada 2 días, o cada fin de semana. Es cuando tú y el Señor desean. Pero yo te digo, mientras más frecuente, pues más bendición. Pero si tú dices, bueno, solamente 2 veces al año, bueno, amén. Pero sé fiel a eso. Sé fiel a ese encuentro con Dios. Amén. Es necesario que tengas este lugar en tu vida para conocer y entender los planes y promesas de Dios para ti. Ahora vamos a ver esto. Puede ser en la mañana, en la madrugada, antes de que despunte el sol. ¿Para qué? Para que esto suceda antes de tus actividades. Entonces tú entregas tus actividades al Señor. Los planes, el día, los encuentros que vayas a tener, tu día de trabajo o tu día de actividad lo vas a presentar delante del Señor antes de que salga el sol. Jesús hacía esto. Pero no nada más lo hacía de día, también lo hacía de noche. Acostumbraba a ir. Y es bueno también de noche, ¿por qué? Porque es el final de la jornada donde tú puedes agradecerle a Dios su fidelidad que te acompañó así. Puede ser cada fin de semana, donde nosotros lo hacemos, donde entramos, tenemos una comunión con el Señor, agradecemos lo que Él ha hecho en toda la semana y entregamos el inicio de la que sigue. Amén. ¿Quiénes de ustedes saben que el domingo es el primer día de la semana? No es el último día, ¿verdad? Laboralmente es el fin de semana, pero en realidad el primer día de la semana es el domingo. Si ustedes ven sus calendarios, su calendario comienza con domingo, porque el domingo es el primer día de la semana, el lunes es el segundo día. Nosotros no, ¿cuándo es el inicio de la semana? El lunes no es el domingo. ¿Amén? Entonces el domingo nosotros entregamos al Señor el resto de la semana y comenzamos el día. Si lo hiciéramos realmente como debe ser,
comenzaríamos el sábado en la tarde para entregar el día la semana que ha pasado y comenzar una nueva semana. Amén. Ahora los judíos hacen esto, pero lo hacen en el Sabbat. Para ellos el primer día de la semana es el domingo. ¿Sí? El séptimo día es el sábado, que es el día de reposo. Eso nosotros lo tomamos como cristianos y lo continuamos. Pero calendáricamente, cuando te dicen cuál es el primer día de la semana, el lunes, pero no es el lunes, es el domingo. Por eso nosotros acostumbramos a hacer esto. Ahora bien, ¿en qué otro tiempo tú te encuentras con el Señor, con tu Padre, con aquel que te ve en lo secreto, en tiempos de incertidumbre para que tú encuentres dirección? En tiempos en el que tú te encuentras un camino con dos, una izquierda y una derecha. ¿Para dónde voy? Y si no sabes, no avances. Si no sabes a dónde ir, si izquierda o derecha, quédate allí y busca dirección. Porque muchas veces si tú tomas la dirección equivocada, vas a tener que, no nada más el tiempo que pasaste en ir, pero ahora en regresar y ahora en volver a ir por donde Dios quería que tú fueras en principio. Dios nos lleva muchas veces a estas encrucijadas, a esta bifurcación de caminos. En tu vida vas a tener muchas veces esto. ¿Qué decisión es la buena que debo yo de tener para con Dios? Ya no estamos chamacos para decir, bueno, Señor, ¿en qué carrera voy a estudiar? Porque muchos de mis compañeros, cuando yo fui a la universidad, a la mitad de la carrera, después de 2 años de entrega a la materia que estaban haciendo, decían, no, esto no es para mí, y buscaban otra materia. Pero ya habían perdido 2 años de estudios y dinero y esfuerzo. Tampoco digo yo que ahora voy a buscar con quién me voy a casar, porque bueno, yo estoy casado. Y no nada más casado, ya tengo nietos. Entonces, pero cuando yo estaba en tiempo casadero, yo sí le pregunté al Señor, ¿con quién me voy a casar? Y comencé a bendecir a la mujer sin conocerla con la que yo me iba a casar. Entonces yo llegué a esa bifurcación en mi vida y le pregunté al Señor por guianza. Entonces pero sabes que yo no lo hice en público, lo hice en privado. Y le dije, Señor, bendice mi vida, mi caminar. ¿A dónde tú quieres que yo me dirija? Porque con aquella persona que yo comparta el resto de mis días, si tú lo permites, va a ser ayuda idónea. Va a ser alguien que me va a levantar, que me va a acompañar, que me va a impulsar y no me va a frenar, detener y aplastar. Amén. Si yo le doy gracias a Dios por quien Él escogió para mi vida. Y en correspondencia yo tengo que ser bendición para la vida de ella. Así que en tiempos de incertidumbres busca dirección, pero también en tiempos cuando te encuentres en tentación, busca de Dios. Ni Jesús dejó de ser tentado. Jesús, cuando recibió la investidura de poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, estando en el bautismo ahí en las aguas en el Jordán, que fue bautizado por Juan Bautista, y vino el Espíritu Santo como en forma de paloma y se posó sobre él, y hubo una voz como de trueno que dijo, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco, a él oíd. Él salió y se fue al desierto, y vino el tentador, Satanás, el chamuco, como le quieras llamar, a tentarle. Nosotros solamente vemos 3 de las tentaciones, pero fue tentado mucho más, pero salió victorioso. Pero él salió victorioso porque él tenía comunión con el Padre. Cuando entres en tentación, busca estar a solas con el Padre. Y entrégale, dice, Señor, yo soy débil, pero tú eres fuerte en mí. Sé escudo para mi vida, sé fortaleza para mi vida. Señor, sella los ataques del enemigo en mi vida. Eso es el tiempo. Entonces, pero no lo vengas a hacer en público, porque entonces ya tienes tu recompensa.
Dice, pero cuando lo hagas en privado, el Señor va a levantarte, va a fortalecerte, va a hacerte, va a pulir tu armadura, ¿verdad? A restablecer, a quitarle las abolladuras, todo eso. Amén. En sí, tú debes de encontrarte con Dios cuando el Espíritu Santo te impulse a orar. Muchas veces es por alguien más. Muchas veces no vas a orar por ti o por tu vida o por dirección o por tentación o para guía o para lo que tú quieres, es porque alguien necesita oración y Dios te está levantando a ser un intercesor. Una parte de un adorador es la intercesión. Es la oración, pero es también la intercesión. La intercesión es orar por alguien más. Orar por las necesidades de alguien más. Y muchas veces el Señor nos lleva a eso. Ahora, nosotros tenemos cadena de oración. Cuando hay una necesidad, ahí se manda el mensaje a toda la cadena de oración y decimos, amén, yo voy a estar contigo, voy a estar orando, amén, gloria a Dios. Pero muchas veces el Señor te levanta y te dice, ora tú. No es para cadena de oración, no es para nada, es para que tú ores e intercedas por algo o por alguien. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos impulse a orar. Ahora sí, regresamos a lo que habíamos hablado, que dice el final del versículo, y tu Padre que ve en lo secreto, tu Padre que ve en lo secreto, y déjame decirte, es aquel que lo ve todo, que lo conoce todo, que sabe todo. ¿Amén? Aquel que sabe todo y que conoce todo, el que ve. ¿Sí? Así hay un pozo en la Escritura que dice, este es el pozo del que me ve, del que conoce, del que sabe mi vida. ¿Amén? Aquel que te conoce como tú eres, como realmente eres, donde no hay máscara, no hay disfraz, no hay nada, eres lo que eres. ¿Amén? Y así estás con el Señor. Y entonces, el que te ve en secreto, ¿sí?, es aquel que conoce lo que el hombre no ve. Muchas veces tú no ves, pero el que ve sí te lo puede dejar saber. Muchas veces nosotros no vemos en nosotros faltas o transgresiones o cosas que desagradan a Dios, pero aquel que lo ve te lo deja saber. Muchas veces pensamos que somos limpios y el Señor te deja saber que hay suciedad. Pero dice, venid a mí y si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Entonces no te preocupes, porque en ese lugar donde tú te encuentras con Dios, Dios no te juzga. Bueno, te juzga, pero no te condena. Hay una gran diferencia. Dios te lleva a cuentas. Dice, venid a mí y entremos a cuentas. Citando ese mismo pasaje. Entremos a cuentas. Ven como tú eres, pero no salgas como entraste. Ven tal como eres. Ábrete. Dios va a juzgar, pero no te va a condenar, sino va a levantarte, te va a restaurar. Si algo tiene Dios, que es un Dios compasivo, misericordioso, amoroso, pero es un Padre. Y un buen Padre te va a llevar adelante, te va a llevar hacia... No vas a ser ni humillado, ni vas a ser condenado, sino vas a ser restaurado y levantado. Él es el que conoce los deseos de tu corazón. Él conoce los deseos de tu corazón. Muchas veces ni aún tú sabes lo que tú quieres. Pero el Espíritu Santo, que sí lo conoce, clama a Dios dice, con sonidos indecibles. Porque Él sabe lo que está en tu corazón y lo que tú necesitas. Yo pensaba que yo necesitaba una rubia alta, francesa mayormente, o sueca, y eso es lo que yo pedía, ojo azul o verde, y yo no sabía lo que estaba pidiendo, y ahora me arrepiento. Pero el Señor lo que me trajo a mi vida fue algo hermosísimo, pero yo no lo sabía, y mientras yo decía francesa o sueca, el Señor decía jarocha, y es lo que salía, lo que el Señor oía era jarocha, no francesa, ni sueca, ni ojo verde, ni rubia, ni alta, ni ninguna de esas cosas. Lo que el Señor me trajo fue un ángel
que llevó a mi vida, que trajo bendición tremenda a mi vida. Una persona que con su sonrisa me hace olvidar las dificultades de la vida. Una persona que cree y tiene fe en Dios como ninguna otra. Y eso es lo que el Espíritu Santo clamó por mí con sonidos indecibles. Muchas veces no sabemos nosotros, pero Dios lo sabe, porque Él conoce los designios o los planes que tiene para tu vida. Así que si tú deseas saber estas cosas que tú no ves y muchas veces no conoces, entra en esa comunión con aquel que todo lo ve. Aquel que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vamos a orar. Señor Santo, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, levantamos, Señor, tu nombre en alto. Tú eres hermoso, precioso, maravilloso, pero tú eres aquel que me ve, aquel que me conoce, aquel que sabe quién soy yo. Señor Santo, yo vengo a ti. Yo me comprometo, Señor, a ser fiel a ese tiempo a solas contigo. Y si no lo he hecho, ahora me comprometo, Señor, a buscar ese tiempo, a buscar ese lugar, a buscarte a ti, Señor. Porque tú que me ves y que me conoces y que sabes, Señor, los planes para mi vida, los deseas compartir conmigo. Yo te bendigo, Señor, y bendigo este tiempo precioso, este tiempo callado, este tiempo a solas contigo. Bendigo este tiempo en el nombre de Cristo Jesús para tu gloria y tu honra. Así oramos, Señor. Amén y amén.